Muy buenos días, apreciados estudiantes. Como les había prometido, vamos a tratar de explicar un poquito los ejercicios acerca de estequiometría y nos vamos a dar cuenta que pues son muy sencillos. Un saludo para todos. Empezamos a ver estos ejercicios de aplicación. Decía claramente lo siguiente. Decía aquí, interprete las siguientes ecuaciones en términos de moles, átomos y gramos. ¿Qué quiere decir? Está sencillamente diciendo utilice la palabra moles, átomos y gramos en el lenguaje químico cuando vea usted una ecuación química. Esta es una ecuación química porque está la representación de los elementos químicos que reaccionan y los productos. Es una ecuación química porque es una expresión matemática donde la cantidad de elementos de los reactivos debe ser igual a la cantidad de los productos. Entonces nos dicen primero, empecemos a utilizar el término de moles. Aquí decimos que hay una mol. Carbono más oxígeno produce CO2 o dióxido de carbono. Entonces decimos una mol de carbono más una mol, aquí no hay ningún número, es una mol de oxígeno produce una mol de CO2. Eso sería la explicación de la ecuación química en términos de moles. Claramente dice aquí una mol de carbono, una mol de oxígeno, produce la flecha una mol de CO2. Ahora nos dicen, utilicemos el término átomos. El término átomo, entonces dice una ecuación química estereoquimétrica, quiométrica, quiere decir que está ahí, que es una expresión matemática de igualdad, porque tiene la misma cantidad en los átomos, en los reactivos, que en los productos. Recuerden que estos son los reactivos y estos son los productos. Miremos la cantidad de átomos. Un átomo de carbono más 2 átomos de oxígeno producen un átomo de carbono más y 2 átomos de oxígeno. Y eso es lo que aparece en la parte de abajo. Número 3, un átomo de carbono, 2 átomos de oxígeno producen un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. Esa sería la expresión en cuanto a utilizar los términos de moles y átomos. Nos faltaría empezar a explicar los términos de masa, o sea, cuántos gramos, cuánta masa, cuántos gramos de carbono reaccionaron con cuántos gramos de oxígeno para producir una cantidad de gramos de dióxido de carbono, y lo tenemos que averiguar utilizando el símbolo químico y el peso atómico de cada elemento, averiguando el peso molecular. Veamos lo siguiente. Preguntan, ¿cuál es la cantidad de gramos de cada reactivo y producto? Entonces, el carbono, ¿cuántos gramos de carbono reaccionaron? ¿Cuántos gramos de oxígeno reaccionaron? ¿Y cuántos gramos de CO2 reaccionaron? Es muy sencillo. Sencillamente tenemos que tener en cuenta estos cuadritos que aparecen en la tabla periódica. Recuerden, el símbolo con letra mayúscula C de carbono y O de oxígeno. El carbono tiene número atómico 6, que el número atómico significa la cantidad de protones que tiene el átomo en el núcleo, tiene 6 protones, y la masa atómica, que es igual casi al doble del número atómico, que es igual a 12.011. Esa masa atómica se refiere a la peso o masa del elemento químico, de un solo elemento químico, masa atómica. Y entre otras cosas dice la suma de las masas de todos los protones y neutrones que lo componen, o sea que viene siendo la masa de protones, neutrones y electrones que componen al átomo de carbono. Nosotros vamos a trabajar con esta masa atómica. Y tenemos el oxígeno, símbolo en mayúscula O, número atómico 8, masa atómica 15.99, aproximadamente 16, trabajamos con 16. Miren, aquí hay otros daticos que de pronto más adelante le vamos a necesitar, y es por ejemplo el punto de ebullición. ¿Qué es el punto de ebullición? Es el punto en el cual, por ejemplo, el agua de su estado líquido se convierte en estado gaseoso, entonces que produce la ebullición. Aquí para el carbono da un 4.8. El punto de fusión 3.727. El punto de fusión es en el cual el elemento que está en estado sólido se convierte en líquido, de fusión, cuando el hierro que está en sólido se convierte en líquido. La densidad 2.26. La configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p a la 2. Símbolo químico. Todos los elementos tienen esos datos. Es importante que tengamos siempre a la mano nosotros la tabla periódica de elementos químicos. Volvamos al tema.
Un átomo de carbono tiene una masa de 12. Lo vimos aquí. ¿Cuánto pesa el átomo de carbono? ¿Cuál es la masa? 12. 12 por 1. ¿Por qué por 1? Porque no hay sino un solo átomo de carbono. 12 por 1, 12. 12 gramos de carbono. Y miremos el oxígeno. El oxígeno tiene una masa de 16. Lo acabamos de mirar. Masa del oxígeno 15.99. 16. 16 por 2 porque son dos átomos de oxígeno, entonces nos da 32 gramos de oxígeno. ¿Qué significa eso? Muy sencillo, que 12 gramos de carbono reaccionan con 32 gramos de oxígeno para producir una mol de CO2. Tenemos que averiguar cuánto pesa la mol de CO2. Para averiguar el peso del CO2 tenemos que averiguar si el producto es CO2, averiguamos cuánto pesa esa mol, que es el mismo mecanismo que llamamos nosotros el peso molecular, que es determinar cuál es la masa de cada uno de estos elementos que lo componen. De esa manera tenemos carbono. El carbono tiene una masa de 12, ya hemos dicho que la masa del carbono es 12. 12 por 1, porque no es sino un solo carbono. 12 por 1, CO2, carbono 1. Entonces nos da 12 gramos de carbono. Oxígeno 2, porque aquí dice 2, CO2, 2 oxígenos por 2, 16 por 2, 32 gramos de oxígeno. ¿Qué hacemos ahora? Sumamos 12 más 32 nos da 34. ¿Qué es 34? 34 es la masa de una mol de CO2. ¿Cuál es la masa o el peso molecular del CO2? 44 gramos. Es igual al peso de arriba, porque nos dice que una mol, 44 gramos. En otras palabras, ¿qué quiere decir eso? La tarea corresponde hablar el lenguaje químico. ¿Cuál es el lenguaje químico? Una mol de carbono más una mol de oxígeno produce una mol de CO2. Eso en términos de moles. Cuando hablamos de gramos, 12 gramos de carbono, 12 gramos de carbono más 32 gramos de oxígeno producen 44 gramos de CO2. Ahora, otra cosa que nos faltaría es hablar de átomos, que ya hemos mencionado. Un átomo de carbono reacciona con dos átomos de oxígeno y produce un átomo de carbono y dos de oxígeno. Esa es toda la tarea. Vamos a lo siguiente. Siguiente ejercicio. Solucionar. Aquí en esta gráfica el profesor ha querido escribir que el balanceo químico es como si uno tuviera una balanza. Una balanza, aquí tenemos una balanza con dos platos y en ellos tenemos dos Erlenmeyer que contienen unos líquidos, unos elementos químicos, y estos elementos químicos de la parte A deben ser iguales a los de la parte B. Eso es el balanceo de ecuaciones químicas, esa es la estequiometría, ese es el lenguaje químico. Miremos este ejemplo. 3 moles de hidrógeno, 1 mol de nitrógeno, produce 2 moles de amoníaco. Entonces recuerden que este 1 que dice aquí, hay 1, no aparece el 1, pero es 1, produce y 2 moles de amoníaco. Entonces el hidrógeno reacciona con el nitrógeno y produce amoníaco. ¿Pero en qué cantidad? 3 moles de hidrógeno, 1 mol de nitrógeno y 2 moles de amoníaco. Eso es lo que dice aquí. 3 moles de hidrógeno, 1 mol de nitrógeno produce 2 moles de amoníaco. Es una reacción química estereométrica, que quiere decir que es igual, tiene iguales dimensiones, es química igual y tiene sus elementos iguales, porque tiene la misma cantidad de átomos en los reactivos, es igual a los productos. Recuerden que los reactivos son estos y estos son los productos. Ahora, el número de átomos, miremos los átomos. 3 por 2, 6 átomos de hidrógeno, 2 átomos de nitrógeno, y aquí multiplica 2 átomos de nitrógeno, y 2 por 3, 6 átomos de hidrógeno. Entonces, si nos damos cuenta, están iguales. Miren, 3 por 2, 6 átomos de hidrógeno, y aquí multiplica 3 por 2, 6 átomos de hidrógeno. Átomos de nitrógeno, 2 átomos, y aquí hay 2. O sea que la ecuación es una ecuación estequiométrica porque tiene sus reactivos y sus productos en igual cantidad. Nos faltaría averiguar la masa o el peso de cuántos gramos son de hidrógeno, cuántos gramos de nitrógeno y cuántos gramos de amoníaco, como hicimos en el ejercicio anterior. Entonces preguntan, ¿cuál es la cantidad de gramos de cada reactivo y del producto? Entonces, solución o respuesta. Cada átomo de hidrógeno tiene una masa de 1. Y miren ustedes, aquí dice hidrógeno, peso atómico del hidrógeno 1. Entonces, masa del hidrógeno 1. Como son 6, ¿por qué son 6? 3 por 2, 6. 6 átomos de hidrógeno, entonces multiplicamos
6 por 1 da 6 gramos de hidrógeno. Miremos el nitrógeno tiene 2 átomos de nitrógeno, entonces el nitrógeno tiene una masa de 14 gramos, aquí claramente lo dice, 14 gramos, 14.007, 14 gramos, como son 2 átomos de nitrógeno, entonces el total se multiplica 14 por 2, nos da 28 gramos de nitrógeno. ¿Qué quiere decir? En otras palabras está diciendo que 6 gramos de hidrógeno reaccionan con 28 gramos de nitrógeno para producir las 2 moléculas de amoníaco. Tenemos que averiguar cuál es el peso de las 2 moléculas de amoníaco. Para eso tenemos que averiguar el peso molecular. Recuerden que el peso molecular es el peso del nitrógeno y el peso del nitrógeno y el peso de los 3 átomos de hidrógeno. El producto es amoníaco. Determinamos la masa de una mol de amoníaco, o sea, determinamos el peso molecular. El nitrógeno tiene una masa de 14, ya lo hemos dicho, 14 por 1 da 14. El hidrógeno tiene una masa de 1, aquí dice masa de 1.00, 1 por 3 porque son 3 hidrógenos, entonces nos da 3 gramos. 14 más 3 nos da 17 gramos. ¿Qué significa eso? Que el peso molecular o una mol de amoníaco es igual a 17 gramos. Resulta que la respuesta no son 17 gramos, sino dice 2. Son 2 moléculas de amoníaco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar el 17 por 2. Entonces, miremos. Pero como son 2 moles de amoníaco, sería 17 por 2, que es igual a 34. En otras palabras, resumiendo toda la primera parte del trabajo, es el siguiente. 3 moles de hidrógeno más 1 mol de nitrógeno produce 2 moles de amoníaco. Eso sería con respecto utilizando los términos moles. Ahora utilicemos los términos gramos. 6 gramos de hidrógeno más 28 gramos de nitrógeno producen 34 gramos de amoníaco. Si uno mira, 6 más 28 da 34. Por eso entonces estamos de acuerdo con la ley de Anton Lavoisier que dice la materia ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Eso qué quiere decir? Que la cantidad de materia que hay en los reactivos es igual a la cantidad que hay en los productos. Respuesta: 6 gramos de hidrógeno reaccionan con 28 gramos de nitrógeno para producir 34 gramos de amoníaco. Ese es el ejercicio sencillo. Vamos a mirar ejercicios donde empezamos a utilizar qué es la razón molar. Entonces vamos a mirar esa parte. Entonces la segunda parte de la tarea consistía en averiguar el número de moles en una ecuación química. Entonces dice, ¿cuántas moles? Están preguntando cuántas moles, pero también nos preguntan en algunos de ellos cuántos gramos del compuesto. Entonces en algunos nos preguntan moles y en otros nos preguntan gramos de un compuesto se requieren para producir determinada cantidad del compuesto. Estos son ejercicios elementales, son ejercicios sencillos para iniciar la parte de la estequiometría. Dice, solucionar la obtención industrial del amoníaco NH3 a partir de sus elementos se representa por la siguiente ecuación química. Ahí tenemos la ecuación química. Recuerden que la obtención industrial es en la empresa, en la fábrica, cómo se produce el amoníaco. Entonces, ¿cómo lo reaccionan? Hacen reaccionar el hidrógeno con el nitrógeno para producir amoníaco. Lo hacen, pero lo hacen en la siguiente proporción. Hay que mirar las proporciones. 3 moles de hidrógeno más 1 mol de nitrógeno produce 2 moles de amoníaco. Ahora dice, calcule cuántas moles de amoníaco, o sea, aquí cuántas moles de NH3 se producen a partir de 9 moles de hidrógeno. Resulta que ya tenemos casi resuelto el ejercicio. Aquí nos dice es que 3 moles de hidrógeno producen 2 moles de amoníaco. Miren, 3 moles de hidrógeno producen 2 moles de amoníaco. Pero resulta que ya no nos preguntan 3 moles de hidrógeno y nos preguntan si no 9. 9 moles, ¿cuánto producirá? Entonces tenemos que utilizar las razones molares, que son proporciones matemáticas. Entonces conocemos el número de moles, 3 moles de hidrógeno, 1 mol de nitrógeno y 2 moles de amoníaco. ¿Cuál es la razón molar? La razón molar, vamos a utilizar el lapicito aquí un poquito, la pluma, y con la pluma vamos a marcar. ¿Cuál es la razón molar? 3 reacciona con 1, o sea, 3 moles de hidrógeno reaccionan con 1 de nitrógeno. 3 moles de hidrógeno reaccionan para producir, mire, 2 moles. 3 moles de hidrógeno reaccionan para producir 2 moles de amoníaco. Y los demás no lo necesitamos, pero vamos a informar. 1 mol de nitrógeno produce 2 moles de amoníaco, pero el que necesitamos nosotros es este. 2 moles de hidrógeno
repito, 3 moles, aquí dice 3 moles de hidrógeno producen 2 moles de amoníaco. Aquí está, miren, 3 moles, aquí está, 3 moles de hidrógeno producen 2 moles de amoníaco. Eso es lo que se llama una razón molar. Ahora, esa razón molar se puede colocar también al contrario. Y como es lo mismo, está haciendo lo mismo, se puede colocar al contrario, es una igualdad. Podemos decir 2 moles de amoníaco se producen a partir de 3 moles de hidrógeno. Eso es lo que se llama una razón molar. Esa razón molar la utilizamos nosotros para averiguar lo que necesitemos. Si nosotros necesitamos moles de amoníaco, tiene que quedar el amoníaco arriba para que no se cancele. Y abajo queda el hidrógeno, que es el que se cancela. Resulta que el problema nos dice que nos dan 9 moles. Nos está diciendo que nos da, mire aquí, 9 moles de hidrógeno. 9 moles de hidrógeno, entonces colocamos las 9 moles de hidrógeno aquí, 9 moles de hidrógeno, y la relación o la razón molar, que es 2 moles de amoníaco sobre 3 moles de hidrógeno, cancelamos, mire, las moles de hidrógeno, se cancelan con las moles de hidrógeno, y nos va a quedar sencillamente 9 por 2, 9 por 2, dividido en 3, y esto nos da 0,6 moles de amoníaco. La respuesta entonces es que a partir de 9 moles de hidrógeno se producen 6 moles de amoníaco. ¿Qué utilizamos? Estas razones molares o proporciones. Esas razones o proporciones se obtienen de aquí. Recuerden, 3 moles reaccionan con 1 mol. 3 moles de hidrógeno reaccionan con 2 moles de amoníaco. Entonces, como me están preguntando, utilizo esta reacción. Vamos a borrar un poquito esto para que no nos quede ahí en la presentación. Utilizamos el borrador y borramos estas rayitas que utilizamos para poder explicar eso, que nos haya servido claramente qué significa eso, y continuamos nosotros con el tema. Entonces tenemos ahora lo siguiente, solucionar. ¿Cuántas moles de hidrógeno? Mire que nos están preguntando cuántas moles de hidrógeno se requieren para producir 5 moles de amoníaco. Pero en la reacción, ¿en cuál reacción? En esta. La voy a marcar porque de pronto algunos se perdieron aquí con un marcador de resaltador. La voy a enmarcar de color, le voy a poner el colorcito rojo para que lo vean aquí. Y la voy a enmarcar. Mire la reacción química. Aquí está la reacción química. Entonces, esa reacción química nos está diciendo a nosotros lo siguiente, que el hidrógeno, 2 moles de hidrógeno más 1 mol de nitrógeno produce 2 moles de amoníaco. Eso lo vimos en el ejercicio anterior. Y escribimos las mismas relaciones molares. Miren, 3 moles de hidrógeno producen 2 de amoníaco. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que utilizar? Nos dicen 0,5 moles de amoníaco. Entonces vamos a escribir aquí, miren, 0,5 moles de amoníaco. Y aquí, moles con moles, vuelvo a utilizar el resaltador aquí, el marcador, la pluma, vamos a utilizar la pluma de color rojo. Y entonces, mire, 5 moles de amoníaco, que es lo que me dieron aquí. Cancelo con las moles, mire, cancelo moles, se cancela con moles, moles de amoníaco. Amoníaco se cancela con amoníaco. Y la respuesta me da moles de hidrógeno. Recuerden que utilicé la razón molar anterior. Entonces me da 0.5 por 3, 0.5 por 3 me da 1.5. 1.5 dividido en 2, 0.75. La respuesta es que se requieren 0,75 moles de hidrógeno para producir 0,5 moles de amoníaco. ¿De dónde hicimos todo el procedimiento? Repito, de la relación que hay aquí, que ya la hemos mencionado varias veces. Ya hemos mencionado varias veces esta relación. 3 moles de hidrógeno más 1 mol de nitrógeno produce 2 de amoníaco. Y tenemos esas relaciones. Vamos a utilizar el borrador para dejar esto muy organizado. Y continuamos con la siguiente diapositiva. Entonces, mire, vemos aquí al señor de la química practicando su química, sus tubos de ensayo, el tubo de ensayo. Y tiene aquí su balón de fondo aforado haciendo sus cálculos. Bien, vamos con la siguiente diapositiva. Nos dice el siguiente ejercicio. Según la ecuación química que vemos aquí, el aluminio más el ácido clorhídrico produce el cloruro de aluminio, o también podemos decir tricloruro o cloruro de aluminio más hidrógeno. Miremos las moles.
2 moles de aluminio, 6 moles de ácido clorhídrico producen 2 moles de cloruro de aluminio más 3 moles de hidrógeno. Preguntan cuántos gramos de cloruro de aluminio, o sea, están preguntando de esto es lo que están preguntando, cuántos gramos de cloruro se producen a partir de 0.5. Entonces vamos a escribir aquí para que tengamos mayor claridad, utilizamos la pluma y tenemos aquí lo siguiente, nos dicen cuántos gramos están preguntando aquí que cuántos gramos de esto, mire, cuántos gramos se están produciendo, nos preguntan aquí. ¿Cuántos gramos se producen de cloruro de aluminio? Se producen a partir de 0,5 moles de ácido clorhídrico. Entonces nos están diciendo a nosotros, nos están diciendo en este momento, aquí nos están diciendo que son 0.5 moles de ácido clorhídrico. Entonces aquí nos están diciendo que son 0.5 moles de esto. 0.5 moles de ácido clorhídrico. Entonces nos dicen, de 0.5 moles de ácido clorhídrico, ¿cuánto cloruro de aluminio se produce? Pero yo ya tengo información. ¿Cuál información tengo? Es sencillo. Tengo la información que 6 moles de HCl producen 2 moles de cloruro de aluminio. Entonces tengo una relación molar 6:2 y aquí está, mire, 6 moles de ácido clorhídrico producen 2 moles de AlCl13. Aquí está la relación molar o la igualdad. Estamos diciendo que 2 moles de HCl producen 6 de agua, porque 6 de HCl, porque se puede escribir, repito, se puede escribir arriba o abajo, no importa, quedan lo mismo. Ahora, como lo que me están preguntando es HCl3, aquí es un 3, discúlpeme, aquí es un 3, aquí nos faltó el 13cito, este es el número 3, vamos a borrarlo y vamos a poner el número 3 como debe ser, borrador, borramos ahí y vamos a escribir el número 3 con color negrito, el número 3 aquí, este es un número 3. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que nos están preguntando a nosotros es esto, ¿cuánto cloruro de aluminio se produce? Entonces, ¿qué hacemos? Escribimos las moles 0,5 moles que están aquí y escribimos la relación molar que está aquí y entonces lo que nos va a ocurrir es que nosotros anulamos moles de HCl, mire, con moles de HCl y la respuesta nos da moles de cloruro de aluminio. Entonces nos da 0.5 por 2, nos da 0.5 por 2 nos da 1. 1 dividido en 6 nos da 0.166 moles de tricloruro de aluminio. Entonces ya tengo la respuesta, pero esa respuesta que aquí acabo de tener la tengo en moles. Esa respuesta la tengo en moles. Resulta que a mí no me preguntan en moles, creo que preguntan es en gramos. Miren, están preguntando es cuántos gramos. Como preguntan gramos, tengo que pasar estas moles a gramos. Sencillo, tengo que averiguar cuánto pesa una sola mol de estas. AlCl3 es una mol, entonces el peso molecular de HCl, aquí donde hablamos nuevamente que es un 3, ese 3 que es aquí, Cl3, aquí que es un 3 del compuesto. Entonces tenemos que, tenemos nosotros que una mol de HCl3 pesa lo siguiente, es igual al peso del aluminio que es 26 gramos, 9, más 35 que es el peso del cloro por 3 cloros, son 3 cloros, y entonces me va a dar 26 más 106, el total del peso de una mol es de 133,25 gramos por mol, ese es el peso de una mol. Pero resulta que el ejercicio no me dice, aquí yo lo puedo decir, me están preguntando es gramos, pues yo ya sé cuánto pesa una mol, entonces mire, escribo, una mol pesa 133,25 gramos de ese compuesto, entonces ¿qué hago? Cancelo aquí moles con moles y la respuesta me va a dar en gramos de HCl, multiplico 0.166 por 133,25 dividido en 1 me da 22,1 gramos de HCl. Esta es la respuesta final. Respuesta, se producen 22,1 gramos de
tricloruro o cloruro de aluminio a partir de 0.5 moles de HCl. ¿Qué es lo que he hecho? Pues sencillamente lo que hemos es utilizar las famosas relaciones, no olviden las relaciones molares, la razón molar. 6 moles de ácido clórico producen 2 moles de esto, repito, 6 aquí dice, 6 producen 2 moles de esto, 2 moles de aluminio producen 2 de estas, 6 de ácido producen 3 de hidrógeno. Entonces se pueden utilizar esas relaciones para que nosotros podamos averiguar cualquier cosa que nos están preguntando, nosotros lo podemos averiguar si son moles o si son gramos. Y todos los ejercicios son de la misma manera, donde tengo que trabajar siempre con el peso o masa de cada elemento. Miremos otro ejercicio porque ya vamos a terminar. ¿Cuántos gramos de aluminio se requieren para producir? Dice cuántos gramos de aluminio se requieren para producir 0,4 moles de hidrógeno. Volvemos a escribir la reacción química. Aluminio más el ácido clorhídrico produce 2 moles de cloruro de aluminio más hidrógeno. ¿Por qué estamos haciendo el mismo ejercicio? Porque lo que sucede es que tenemos que partir de ejemplos sencillos para llegar a ejemplos complejos. Entonces tenemos que aprender cosas muy sencillas y en la medida que manejemos esos términos podemos ir avanzando. La razón molar ya la sabemos, 2 moles de aluminio, mire, producen 3 moles de hidrógeno, porque ahora están hablando de hidrógeno, 2 moles de aluminio producen el 2 de hidrógeno. Ahora sabemos que el ejercicio nos da 4 moles de hidrógeno. Moles de hidrógeno con moles de hidrógeno, se cancela moles de hidrógeno con moles de hidrógeno y me da moles de aluminio, 0.4 por 2, este total 0.4 por 2, 0.8 dividido en 3, la respuesta 0,26 moles de aluminio, pero resulta que no me preguntan moles, mire que lo que me están preguntando aquí son gramos, me están preguntando es gramos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que averiguar? ¿Cuánto pesa una sola mol de aluminio? Y conociendo el peso de una sola mol de aluminio, podemos averiguar, mire, como sabemos que una mol de aluminio tiene una masa de 26.9 gramos de aluminio, esto lo buscamos en la tabla periódica, el elemento pesa 26,9, tiene una masa de esto. Lo único que hacemos, una mol de aluminio tiene masa de 26,9 gramos de aluminio. Cancelamos moles de aluminio con moles de aluminio y me da en gramos. La respuesta va a dar en gramos. 0,26, aquí nos quedó 0,25. 0,26 por 26,9 dividido en 1 y nos da 6,72. La respuesta se producen 6,72 gramos con 0,4 moles de hidrógeno. Esa es la famosa respuesta. Perfecto, aquí podríamos modificar 0,25 por ponerle el 0,26. La respuesta es 0,26 y hacemos la operación que el cambio es un cambio mínimo. Miramos casi el último ejercicio que dice el ácido clorhídrico HCl comercial se prepara a través de la siguiente reacción. El ácido clorhídrico, el cloruro de sodio, reacciona con el ácido sulfúrico para producir sulfato de sodio más ácido clorhídrico. Entonces, dicen que cómo se fabrica el ácido clorhídrico comercial, cómo lo fabrican el ácido clorhídrico que venden. Sencillo, hacen reaccionar la sal común y corriente, la sal de cocina, y le adicionan el ácido sulfúrico y va a producir el ácido clorhídrico más el sulfato de sodio. ¿Cuántos gramos de ácido clorhídrico se obtienen a partir de 600 gramos de sal? Entonces, si usted tiene eso en la casa y coges una cantidad de 600 gramos de sal, ¿cuánto ácido puedes producir? Le adicionas ácido sulfúrico y vamos a averiguar cuánto se produce. Entonces, volvemos a aplicar lo mismo que hemos visto hasta ahora. 2 moles de sodio más 1 mol de ácido sulfúrico produce 1 mol de sulfato de sodio más 2 moles de ácido clorhídrico. Entonces averiguamos el peso de cada mol. El peso de cada mol, el sodio pesa 22,9, el cloro pesa 35, se suma y se multiplica por 2. Eso da 116,7 gramos de cloruro de sodio. Ahora para el ácido sulfúrico, lo mismo se averigua, 16 que pesa el oxígeno por 4, más 32 del azufre, más 2 del hidrógeno, porque es 1 por 2, 2, al sumar todo nos da 98 gramos. El ácido sulfúrico pesa 98 gramos. Este compuesto, lo mismo, el sodio, entonces miramos cuánto pesa el sodio, miramos cuánto pesa el azufre y miramos cuánto pesa el oxígeno. Entonces tenemos aquí, el total de esto nos va a dar 141.8 gramos de sulfato de sodio, que es el peso de este compuesto.
del peso del compuesto. Miremos otra situación. Miremos el caso del ácido clorhídrico. Entonces el cloro pesa 35.45 y el hidrógeno pesa 1, entonces en total nos va a dar 72. Miremos el caso del sodio. El sodio pesa 23, miren. El sodio pesa 23, pero como estamos hablando de 23 por 2, estamos hablando prácticamente de 46, por eso nos da 45. Bueno, ya tenemos el peso. ¿Qué quiere decir? Que estos gramos de sal reaccionan con los 98 gramos de ácido sulfúrico y producen esta cantidad de gramos de sulfato de sodio y 72 gramos de ácido clorhídrico. Entonces, ¿cuál es la relación molar? Miren, 2 moles de ácido clorhídrico, aquí dice 2 moles de HCl, miremos aquí dice, mire, 2 moles de HCl se producen con 2 moles de NaCl, o sea, el NaCl produce 2 moles de HCl. Repito, que estén arriba o abajo es lo mismo. Entonces 2 moles de ácido clorhídrico producen 2 moles de NaCl. Averiguamos el peso. Recuerden, 2 moles pesan 72.9 gramos y 2 moles de cloruro de sodio pesan 116,7 gramos de esto. Entonces, aquí ya calculando y tenemos el valor de en gramos, lo único que necesitamos es, con el valor que nos dan, los 600 gramos, que es lo que nos dicen aquí en el ejercicio, cuántos gramos de ácido clorhídrico se obtienen a partir de 600 gramos. Tengo los 600 gramos, cancelo gramos con gramos, miren, gramos con gramos. Entonces, cancelo los gramos con gramos y la respuesta me va a dar en ácido clorhídrico. Entonces me da 600 por 72.9, me da esta operación y me va a dar 374.8 gramos de ácido clorhídrico. Respuesta: se pueden obtener 374.8 gramos de ácido clorhídrico a partir de 600 gramos. Recuerden que una forma de resolverlo es acordándose las razones molares. 2 moles de cloruro de sodio producen 2 moles de ácido clorhídrico. Y aquí está, 2 moles de ácido clorhídrico producen 2 moles de cloruro de sodio. Averigua cuánto equivalen las 2 moles en peso. Ya tengo el peso, cuánto pesan las 2 moles y cuántos pesan las 2 moles de sal. Y ya el resto es una operación matemática. Nos pregunta el siguiente ejercicio: ¿cuántos gramos de ácido sulfúrico se requieren para reaccionar completamente con los 600 gramos del cloruro de sodio? Como ya averiguamos qué cantidad de gramos en el anterior ejercicio, ahora nos preguntan es cuántos gramos de ácido sulfúrico se necesitan para que reaccionen aquí 600 gramos de cloruro de sodio, o sea, 600 gramos de cloruro de sodio. Aquí reaccionan 116 gramos de cloruro de sodio, pero ya no nos dicen los 116, sino nos preguntan 600 gramos. ¿Cuánto ácido sulfúrico necesita? Aquí podríamos hacer una regla de 3, pero realmente la razón molar es una regla de 3. Entonces miremos. Una mol de ácido sulfúrico, que es esta, ¿cierto? Necesita 2 moles de cloruro de sodio. Entonces, mire aquí, una mol de cloruro de ácido sulfúrico necesita o reacciona con 2 moles de cloruro de sodio. Lo mismo, escribimos cuánto pesa cada uno. Una mol de ácido sulfúrico pesa 98 gramos de ácido sulfúrico y 2 moles de cloruro de sodio pesan 116,7 gramos de cloruro. Ya tengo esa igualdad, o sea, tengo el valor en moles, la relación molar en moles y tengo la relación en gramos. Entonces podemos sencillamente utilizar esa relación en gramos, que es lo mismo que la relación molar. Entonces gramos con gramos se cancela, gramos de sal, de cloruro de sodio con cloruro de sodio, y me va a dar en gramos de ácido sulfúrico. 600 por 98 igual 503.8 gramos de ácido sulfúrico. ¿Qué quiere decir? Que se requieren 503.8 gramos de ácido sulfúrico para reaccionar completamente con 600 gramos de sal o cloruro de sodio. Entonces todos los ejercicios son así, no olviden acordarse el número de moles, 2 moles, una mol y 2 moles. Y la otra situación es averiguar la cantidad de gramos, averiguamos esos gramos, gramos de cloruro de sodio, gramos de ácido sulfúrico, gramos de sulfato de sodio y gramos de ácido clorhídrico. Hacemos las relaciones molares y con las reacciones molares podemos averiguar cualquier situación. Les vuelvo a comentar de todas maneras que en la química hay que dedicarle tiempo, hay que hacer ejercicios, tener como primera herramienta allí la tabla periódica de los elementos químicos,
mirar los pesos atómicos de los elementos, aprender a averiguar el peso molecular de los compuestos y entender qué es una ecuación balanceada o estequiométrica, donde los reactivos son iguales a los productos. No me resta más que desearles un feliz día, sigamos adelante y pongámosle empeño, energía y alegría a la vida. Feliz día. Con esto damos por finalizado la clase del día de hoy. Que estén muy bien.